Quien abrió la tumba del rey Tutankamón murió, ¿es cierto? Imagínate retroceder en el tiempo, hasta el año 1922, en las calientes arenas de Egipto, donde un grupo de arqueólogos liderados por Howard Carter realiza uno de los mayores descubrimientos de la humanidad. Después de años de excavaciones infructuosas, finalmente encuentran lo que buscaban, la entrada a una tumba intacta, oculta durante más de 3000 años. Pero lo que parecía ser el mayor triunfo de la arqueología pronto se convertiría en tragedia, dando lugar a uno de los misterios más macabros y debatidos de la historia, la maldición de los faraones. Eran principios del siglo XX y el mundo estaba obsesionado con el antiguo Egipto. Los grandes imperios del pasado, como las civilizaciones griega y romana, ya habían sido ampliamente estudiados, pero Egipto aún guardaba secretos enterrados en las arenas de su antiguo desierto. La civilización de los faraones, con sus gigantescos templos, colosales pirámides y tesoros incomparables, era un enigma que los arqueólogos estaban desesperados por resolver. En el centro de esta fascinación estaba la búsqueda de la tumba de Tutankamón, un faraón menor, casi olvidado por la historia, que gobernó Egipto hace más de 3000 años. Poco se sabía de él, pero todos creían que, de ser encontrada su tumba, podría contener riquezas inimaginables y, por supuesto, secretos enterrados durante siglos. Fue Howard Carter, un tenaz arqueólogo británico, quien dirigió la búsqueda de Tutankamón. Y para ello contó con el patrocinio de un hombre muy rico, Lord Carnarvon. Juntos invirtieron dinero, tiempo y energía con la esperanza de encontrar esta reliquia perdida. Pero el tiempo pasó, y la paciencia del señor, así como su bolsillo, se estaba acabando. Años de excavaciones infructuosas comenzaron a pasar factura. Hasta que, finalmente, el 4 de noviembre de 1922 sucedió algo extraordinario. Carter y su equipo encontraron el primer escalón que conducía a la entrada de la tumba de Tutankamón. Ahora, imagina la escena: Carter, cubierto de arena y polvo, observando, con el corazón acelerado, los escalones que conducen a uno de los mayores misterios de la historia. Sabía que se enfrentaba a algo grandioso, algo que podría cambiar su vida y la historia de la arqueología para siempre. Cuando finalmente abrió la tumba, después de días de espera y preparativos, lo que encontró en su interior fue impresionante: una colección intacta de tesoros, oro por todas partes y el sarcófago del joven faraón. Había encontrado la tumba de Tutankamón. Pero junto con los tesoros, se liberó algo más. Algo que muchos creen que es una maldición. No pasó mucho tiempo para que empezaran a suceder sucesos extraños. Apenas unas semanas después de la apertura de la tumba, el patrón de Carter, Lord Carnarvon, enfermó repentinamente y murió. Oficialmente, se informó que sufrió una infección después de ser picado por un mosquito, pero la rápida y misteriosa muerte de Carnarvon fue el comienzo de una serie de tragedias asociadas con la tumba. La historia cuenta que Carnarvon, mientras estaba en el Cairo, fue picado por un mosquito. Un hecho aparentemente banal, pero que se convertiría en el preludio de su muerte. Días después, mientras se afeitaba, Carnarvon accidentalmente cortó el aguijón. La herida se infectó y, al poco tiempo, le dio una fiebre muy alta. Se llamó a los médicos y se le administraron tratamientos, pero nada parecía mejorar su condición. A las pocas semanas, la infección se propagó y Carnarvon murió repentinamente el 5 de abril de 1923. La causa oficial fue neumonía, agravada por la septicemia resultante de la infección por picadura. Pero la rápida sucesión de los acontecimientos y el hecho de que su muerte se produjera tan poco después de la apertura de la tumba generó un revuelo en todo el mundo: la maldición de los faraones estaba viva. La muerte de Carnarvon fue la chispa que encendió las especulaciones. La leyenda comenzó a crecer en torno a una frase supuestamente grabada en las paredes de la tumba: la muerte vendrá con alas veloces a quien perturbe el descanso del faraón. Aunque muchos estudiosos afirman que tal inscripción nunca existió, la imaginación popular ya había sido conquistada. Los periódicos de todo el mundo comenzaron a publicar historias sensacionalistas, con titulares llamativos que sugerían que la apertura de la tumba había despertado una maldición del antiguo Egipto. Pero la historia no termina ahí. Poco después de la muerte de Carnarvon, otros miembros del equipo de excavación, así como personas asociadas con el proyecto, comenzaron a morir en circunstancias igualmente extrañas. El segundo nombre que apareció en la lista de víctimas de la maldición fue George Highgall, un magnate estadounidense y amigo cercano de Carnarvon, que visitó la tumba de Tutankamón poco después de su apertura. Al igual que Carnarvon, Gould pronto sintió los efectos de una misteriosa enfermedad. Sufrió una fiebre insoportable y a las pocas semanas, murió. ¿La causa de su muerte? Neumonía, como Carnarvon. Estas primeras muertes crearon un patrón oscuro e inquietante. Con cada nueva pérdida, la creencia en la maldición se consolidaba aún más. Las muertes no fueron meros accidentes o consecuencias naturales. Para muchos, eran un castigo sobrenatural por violar el santuario sagrado de un faraón.
El miedo comenzó a apoderarse no solo de los arqueólogos, sino también de todos los que de alguna manera estaban relacionados con la expedición. Y este miedo no hizo más que aumentar a medida que se desarrollaban nuevas tragedias. El siguiente en caer víctima de la supuesta maldición fue el arqueólogo Arthur Mace, otro de los colaboradores directos de Carter en las excavaciones. Mace comenzó a sufrir un ataque de nervios inexplicable poco después de abrir la tumba. Fue consumido por una debilidad inexplicable y finalmente murió al año siguiente, en 1924. Aunque su muerte se atribuyó a una larga batalla contra una enfermedad degenerativa, muchos creyeron que también había sido víctima de la maldición del faraón. Otro nombre importante en la lista de muertes asociadas a la tumba es el del príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, un príncipe egipcio que estuvo presente en la ceremonia de apertura de la tumba de Tutankamón. Menos de un año después del suceso, su propia esposa lo mató a tiros en circunstancias misteriosas. Aunque su muerte fue un crimen pasional, la coincidencia de que otra persona vinculada a la tumba muriera tan rápidamente fue suficiente para alimentar la creciente creencia en la maldición. Y la lista continúa. Hugh Bellingwite, uno de los arqueólogos que ayudó a documentar la tumba, se suicidó en 1924, dejando un mensaje críptico escrito con sangre en su pared: he sucumbido a la maldición. Por si fuera poco, más de una docena de personas involucradas en el descubrimiento de la tumba murieron en condiciones inusuales en los años siguientes. Muchos asociaron sus muertes con la maldición que supuestamente perseguía a quienes se atrevían a perturbar el descanso del joven faraón. ¿Fueron estas muertes realmente causadas por una fuerza sobrenatural o hubo algo más mundano detrás de estos eventos? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. Aquí es donde la ciencia entra en juego, ofreciendo una explicación alternativa a las historias de maldiciones. La primera y más aceptada explicación científica implica la presencia de bacterias y hongos extremadamente peligrosos. Estos microorganismos podrían haberse desarrollado a lo largo de los siglos en el interior de la tumba sellada, transformando el ambiente en un lugar altamente tóxico. Imaginemos una tumba cerrada durante más de 3000 años, que contuviera no solo los restos de Tutankamón, sino también una cantidad inimaginable de materia orgánica en descomposición, tejidos, alimentos e incluso el propio aire del interior de la tumba podrían haberse convertido en un entorno ideal para el desarrollo de patógenos letales. La teoría sugiere que, al abrir la tumba, los exploradores habrían estado expuestos a estos microorganismos latentes, que rápidamente volvían a la vida al entrar en contacto con el oxígeno. Esto incluye hongos como Aspergillus niger y Aspergillus flavus, que se sabe que causa infecciones respiratorias graves, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. El polvo levantado durante las excavaciones, combinado con el ambiente húmedo y cerrado de la tumba, podría haber servido como un canal perfecto para inhalar estas toxinas. Según esta teoría, la explicación de la muerte de Lord Carnarvon y de varias personas más se podría encontrar aquí. Habrían inhalado esporas de hongos tóxicos poco después de abrir la tumba, lo que provocó el rápido desarrollo de infecciones respiratorias y la posterior muerte. Estas infecciones podrían manifestarse en síntomas que imitan la gripe o la neumonía, que es exactamente lo que Carnarvon y otros sufrieron antes de morir. Las fiebres, los escalofríos y el rápido deterioro de la salud serían señales claras de que algo mortal estaba en el aire de la tumba, literalmente. Por fascinante que parezca esta explicación, hay un detalle importante a considerar: no todos los que entraron a la tumba o participaron en la excavación enfermaron o murieron. Howard Carter, por ejemplo, el hombre que literalmente abrió la tumba, vivió otros 16 años después del descubrimiento y murió por causas naturales en 1939. Esto plantea la pregunta: si realmente había una amenaza biológica en la tumba, ¿por qué algunos afectados y otros no? Otro factor que puede haber contribuido a estas muertes, además de los microorganismos, son los gases tóxicos que pudieron haberse acumulado en el interior de la tumba a lo largo de los siglos. El proceso de descomposición de cuerpos y materiales orgánicos podría haber generado gases como amoníaco, dióxido de carbono y ácido sulfídrico, todos ellos altamente nocivos cuando se inhalan en grandes cantidades. Al abrir la tumba, estos gases podrían haberse liberado todos a la vez, alcanzando a las personas cercanas. La inhalación de estos gases tóxicos puede provocar síntomas como mareos, dificultad para respirar, desmayos y, en casos más graves, la muerte. Aunque la teoría de las bacterias y los hongos es ampliamente aceptada, hay quienes se preguntan si es suficiente para explicar todas las muertes atribuidas a la maldición. Después de todo, muchas de las víctimas no murieron inmediatamente después de entrar en la tumba, sino semanas o meses después. Esto sugiere que, si bien los patógenos presentes en la tumba pueden haber sido un factor, es posible que no sean la única explicación. Si bien los informes sobrenaturales y las muertes misteriosas siguen fascinando y aterrorizando, no podemos olvidar la perspectiva de los escépticos. Para muchos, la idea de una maldición asociada a la tumba de Tutankamón es simplemente producto de la imaginación, alimentada por las coincidencias y la tendencia humana a buscar explicaciones en fenómenos inexplicables.
Uno de los argumentos centrales de los escépticos es la idea de que las muertes asociadas con la expedición de Tutankamón, aunque trágicas, no son tan infrecuentes como podría imaginarse. Por ejemplo, Lord Carnarvon, que murió en 1923, ya tenía mala salud. El hecho de que te haya picado un mosquito y hayas contraído una infección no es extraordinario, sobre todo teniendo en cuenta los estándares sanitarios de la época. Se había lastimado en la parte inferior de la cara y esto resultó en una infección de la sangre. Para los escépticos, su muerte, como la de otros involucrados, es vista más como una combinación de circunstancias desfavorables que como un signo de una maldición sobrenatural. Además, muchos escépticos señalan la idea de que la mayoría de las personas involucradas en la expedición vivieron vidas largas y saludables, lo que contradice la idea de que en realidad había una maldición en funcionamiento. Howard Carter, el arqueólogo responsable del descubrimiento de la tumba, vivió hasta 1939, años después de que se abriera la tumba y comenzara la maldición. Si la maldición era tan poderosa, ¿cómo logró escapar ileso? Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios y quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.